Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota pisoteando un rostro humano, para siempre. Pero el Evangelio le dirá a George Orwell: por mucho que una bota pisotee un rostro humano en este mundo, no será así para siempre. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, esa imagen de George Orwell es muy fuerte. Una bota pisoteando un rostro humano, para siempre. Pero gracias a Dios, esa no es la última palabra sobre el futuro. La maldad es real, el sufrimiento es real, la opresión es real, pero no serán para siempre. Hoy vamos a dejar que Deuteronomio nos enseñe sobre este tema. Así que abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 32 y acompáñanos mientras continuamos con el mensaje, la bondad y la severidad de Dios. Escuchemos al pastor Colin. Dios habla ahora en privado a Moisés y a Josué y les dice: escriban para ustedes este cántico, enséñenlo a los israelitas y hagan que lo canten. Verás entonces que el mensaje de este cántico es el mismo que el mensaje del drama, y de hecho, el mismo que el mensaje de todo el libro de Deuteronomio y de toda la Biblia. Comienza en su primera mitad, en los versículos del 1 al 26, con la severidad de Dios, y mientras Moisés entona ese canto, repasa en la parte inicial las bendiciones de Dios. Retomemos esto desde el versículo 10. Hay un catálogo de bendiciones aquí, tanto bendiciones pasadas en el desierto, como bendiciones que vendrían en el futuro, en la tierra prometida. Versículo 10 del capítulo 32. Dios te halló en el desierto, Dios te ha escudado y Él te ha cuidado, Dios te ha guardado como un águila que guarda su nido. Versículo 13. Dios te alimentó con miel de la peña y con aceite del duro pedernal. Esto comienza a hablar de las bendiciones que le vendrán en la tierra prometida. Las bendiciones de Dios en tu vida y en mi vida son más de las que podemos contar. Pero Moisés continúa describiendo proféticamente las elecciones que el pueblo de Dios hará. Y el resto del Antiguo Testamento es simplemente un desarrollo de todo lo que Moisés dice aquí en este canto. Versículo 15, uno de los versículos más impactantes del libro de Deuteronomio. Pero Jesurún engordó y dio coces. Ya ves cuál es la imagen aquí. Imagina una mula, y la mula ha estado haciendo un buen trabajo para su amo. Pero la mula sube de peso, comienza a sentirse letárgica y piensa: ya no quiero trabajar más para mi amo. Y así, un día el amo se acerca y ¿qué hace la mula? Da coces, es decir, da patadas. Ahora, Dios está diciendo que eso es precisamente lo que el pueblo va a hacer. Él dice que sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe a qué estamos dispuestos. Así lo vemos en el capítulo 31, versículo 21. Porque yo conozco el plan que ahora están tramando antes de que los lleve a la tierra. Vas a recibir mis bendiciones y te vas a tomar el crédito para ti mismo. Y luego, cuando algo salga mal, a pesar de todas las bendiciones que he derramado sobre tu vida, ¿qué vas a hacer? Me vas a resistir, me vas a resentir, vas a hablar en contra de mí, vas a dudar de mí, vas a engordar y vas a dar coces. Por lo tanto, Dios comienza a hablar del juicio que merecen. Y como conoces la historia del Antiguo Testamento, o como descubrirías si leyeras más del Antiguo Testamento, los mismos juicios que se mencionan aquí son exactamente lo que sucede a medida que sigues la historia. Versículo 19. El juicio que mereces. El Señor lo vio y lo rechazó, porque lo provocaron sus hijos y sus hijas. Nota lo que Dios dice que hará. Aquí está la severidad de Dios. Ellos engordan, dan coces, y Dios dice en el versículo 20, esconderé de ellos mi rostro. Él dice en el versículo 21, yo los celaré, los provocaré a ira. Esto sucedió porque Dios prosperó a otras naciones que ni siquiera lo conocían, e hizo que este pueblo que llevaba su nombre entrara en este terrible declive.
los provocaré a ira. Y ellos dicen, ¿por qué Dios los bendice a ellos y no a nosotros? ¿Por qué les va bien a ellos y no a nosotros? Versículo 23. Amontonaré calamidades sobre ellos. Esconderé mi rostro. Los haré sentir envidia. Los haré enojar. Traeré calamidades sobre ellos. ¿Por qué, Señor? Mira el versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol. Difícilmente puedes leer un versículo así y no creer, si tomas la Biblia en serio, en un Dios que castiga. Considera la severidad de Dios. ¿Qué imagen del juicio de Dios? Estar rodeado de calamidades, vivir con envidia hacia los demás e ira hacia Dios, mientras Dios se aparta y esconde su rostro. Este es el juicio que nosotros merecemos, porque en nuestro mejor momento, esta es la verdad sobre nosotros. Jesurún engordó y dio coces. ¿Alguna vez has considerado la severidad de Dios? ¿O vives en un mundo de fantasía con la sentimentalidad de un Dios que nunca lastimaría ni a una mosca? No estás en el mundo de la Biblia. No estás en el mundo de la realidad. ¿Está esta verdad de la severidad de Dios arraigada a tu corazón? Necesito esta verdad en mi vida para frenar de pecar. Tú también la necesitas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero mientras este juicio retumba hacia su clímax en el versículo 26, donde Dios ha dicho, yo haré, yo haré, yo haré, y lo hizo, nota el cambio en el versículo 26. Yo hubiera dicho, los haré pedazos, borraré su memoria de entre los hombres. Bueno, eso sería terminal, ¿no les parece? Y luego nota la siguiente palabra en el versículo 27. Pero, aquí viene el tren del juicio de Dios retumbando por la vía y de repente chirrían los frenos. Pero, ¿no le das gracias a Dios por todos los lugares en la Biblia donde leemos sobre nuestra propia miseria humana y luego leemos alguna declaración como en Efesios 2? Pero Dios... Porque cuando has dicho todo lo que hay que decir sobre el juicio de Dios, hay más que decir sobre Dios. Y así Moisés comienza ahora a desplegar ante ellos, mientras han visto la severidad de Dios y como la verían en su historia, comienza a desplegarles la bondad de Dios. ¿Estás listo para un poco de eso? Del versículo 27 en adelante. Realmente hay 3 hilos en lo que dice sobre la abundante bondad de Dios. Y el primer hilo puede resultar una sorpresa hasta que lo pensamos mejor. El primer hilo de la bondad de Dios es que Dios se vengará de sus enemigos. ¿Ves eso en el versículo 29, en el 35 y en el 43? Recorre toda la exposición de Moisés sobre la bondad de Dios y tu primera reacción puede ser como la mía. Bueno, espera un minuto. Si de esto se trata la bondad de Dios, que Dios se vengue de sus enemigos suena como más juicio. ¿Cómo puede ser eso la bondad de Dios? Un Dios que no puede destruir el mal no es de ninguna ayuda para nosotros. Una serpiente venenosa entró en el jardín del Edén y el veneno del mal ha afectado a la raza humana desde entonces. Necesitamos un Salvador que pueda aplastar la cabeza de la serpiente. Y este es el Salvador que tenemos en Jesucristo. Cuando Jesús viene al mundo, Él dice de Satanás, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Nuevo Testamento nos dice que Cristo vino para destruir las obras del maligno. Y debido a la venida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, la promesa del Nuevo Testamento es esta, que Satanás y todos los que hacen sus obras serán destruidos en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Es una realidad asombrosa, sobria y eterna. El pecado no existirá más. Ese es el comienzo de la esperanza, porque ¿qué sería el cielo si el cielo fuera solo más de lo mismo que tenemos en la tierra? Volveremos a considerar esa pregunta en solo un momento. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La bondad y la severidad de Dios. Parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Hoy estamos viendo que la bondad de Dios
no significa que Él simplemente se lamenta por el mal. Su bondad también significa que Él tiene el poder y la voluntad de vencerlo para siempre. Y recuerda que puedes volver a escuchar este mensaje o cualquier programa de esta serie visitando abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir los mensajes, suscribirte a nuestro podcast y encontrar recursos gratuitos para seguir creciendo en la palabra de Dios. Una vez más, visita abrelabiblia.org. Regresemos ahora a Deuteronomio capítulo 32. Escuchemos de nuevo al pastor Colin. No sé cómo es que se decide qué es lo que deben leer los chicos en la escuela secundaria, pero lo que lees suele quedar contigo por mucho tiempo. Cuando estaba en la secundaria, uno de los libros que nos dieron a leer fue el libro titulado 1984 de George Orwell. Esto fue en los años antes del 1984, cuando todos estaban preocupados por lo que iba a suceder en el año 1984. A nadie le importa eso ahora porque ya pasamos el 1984 hace mucho tiempo. Pero a los 14 años leí una frase de ese libro de George Orwell que se ha quedado conmigo toda la vida. Decía así: si quieres una imagen del futuro, imagina una bota pisoteando un rostro humano para siempre. ¿Ves? Eso era lo que Orwell veía del mundo. Veía el surgimiento del totalitarismo, la pérdida de la libertad. Y aunque damos gracias a Dios por la libertad en tantas partes del planeta, hay tantos para quienes aún hoy su experiencia de vida se asemeja a una bota pisoteando su cara. Pero el Evangelio de Jesucristo le diría a George Orwell: por mucho que una bota pisotee un rostro humano en este mundo, no será así para siempre. No habrá botas pisoteando rostros humanos en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Por qué? Porque Dios destruirá todo lo malo. Esas son buenas noticias, la abundante bondad de Dios. Un Salvador que es únicamente manso y humilde y que llora, no te servirá de nada si no tiene el poder y la voluntad de destruir el mal. No en parte, sino totalmente, completamente, permanentemente. El pecado no existirá más. Este es el efecto de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es por eso que en el versículo 29, Moisés dice sobre los enemigos de Dios: ojalá fueran sabios, que entendieran esto, que discernieran su futuro. Porque en el versículo 35 Dios dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. Y en el versículo 43, Dios vengará la sangre de sus siervos. Él se vengará de sus enemigos. El pecado no existirá más, porque Dios en su santidad infinita lo destruirá. Nada que contamine entrará en la ciudad santa. Esa es la bondad de Dios. Pero tiene que haber más de la bondad de Dios. Y dirías: bueno, sí, pero si Dios destruye todo el mal, ¿qué pasará con el mal que hay en mí? ¿Qué pasa con mi engordar y dar coces? ¿Dónde me deja eso? Un mundo donde todo el mal es destruido será un mundo donde ninguna persona podrá seguir existiendo. Contempla la bondad de Dios. No solo Dios se vengará de sus enemigos, sino que en segundo lugar, Él tendrá compasión de su pueblo. Mira eso en el versículo 36. Este Dios que juzga, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Y luego el versículo 43 nos dice cómo Dios traerá esa compasión. ¿Notas justo al final del versículo 43 qué declaración tan asombrosa en el Antiguo Testamento? Dios expiará su tierra y su pueblo. Y es por eso que Jesucristo vino al mundo. Dios, cuyo juicio merecemos, cuyo juicio nos aniquilaría porque hemos engordado y dado coces, ese mismo Dios tomó nuestra carne en Jesucristo. Esto es lo asombroso. Cristo cargó con nuestro juicio. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. La bondad y la severidad de Dios se encuentran en la cruz de Cristo. Cristo se puso bajo la maldición que nos pertenece para que nosotros pudiéramos entrar bajo la bendición que le pertenece solo a Él.
Y una cosa más que quiero que veamos para completar la imagen de la abundante bondad de Dios. No solo se venga de sus enemigos, no solo hace expiación por su pueblo, sino que lo extiende a todas las naciones del mundo. Quiero que veas esto en el versículo 43. Está en el corazón del Evangelio. Alaben naciones a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus adversarios. Y aquí está lo segundo. Él expiará su tierra y su pueblo. Moisés está diciendo, alaben naciones. Así que le está hablando a Israel, el pueblo de Dios, pero está diciendo que personas de naciones de todo el mundo, gente no judía, todas las etnias de la tierra, deben regocijarse junto con Israel por esta expiación. ¿Por qué? Porque la expiación que Dios hace por su pueblo también se ofrece a las demás naciones del mundo. Por eso las naciones deben regocijarse. Por eso cuando Jesucristo llega al mundo, no son solo pastores judíos los que vienen a verle. Son sabios de las naciones del Oriente, de culturas que ni siquiera conocen el Antiguo Testamento, hombres que nunca leyeron el libro de Deuteronomio. Cristo viene al mundo por ellos también. Alaben naciones. Por eso los ángeles dicen a los pastores, les ha nacido un Salvador. Pero estas son noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Cualquiera que sea tu origen, ya seas rico o pobre, empleado o desempleado, seas negro o blanco, seas joven o viejo, seas judío o árabe, cristiano o musulmán, el Salvador ha venido al mundo para hacer expiación, y en Cristo Dios se está extendiendo hacia ti, cualquiera que sea tu trasfondo. Esta es la abundante bondad de Dios. Así que para concluir, permíteme hacerte solo 2 observaciones más. Considera la bondad y la severidad de Dios, grabadas en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, a través de un drama extraordinario y a través de un canto asombroso. Solo quiero decir estas 2 cosas para cerrar. Primero, deja que la bondad y la severidad de Dios te ayuden a captar el significado de la venida de Jesucristo a la tierra. Esto es lo que celebramos en la Navidad. No puedes entender la Navidad hasta que veas la bondad y la severidad de Dios. Mucha gente se pone sentimental por un bebé acostado en un pesebre, pero hazte esta pregunta: ¿por qué está ese bebé ahí? La respuesta es que tiene que estar ahí porque hay un juicio que debe ser eliminado y solo Él puede lograrlo. Solo Él puede quitarlo por ti, por eso está ahí. Y número 2, considera la severidad de Dios y comenzarás a entender la venida de Cristo. Dios toma carne y yace ahí en ese pesebre. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Engordamos y damos coces. Y luego tomamos esa carne, la desgarramos y la clavamos en una cruz. Y dices, este es el Señor de gloria. Y preguntas, ¿por qué está Él ahí? Y la única respuesta a eso es que esta es la abundante e inexplicable bondad de Dios. El Padre entregó al Hijo por ti. El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por ti. Y no solo por los que creemos hoy. Dios está extendiéndose a cada persona de cada trasfondo a través de su Hijo, quien hizo expiación. Y esa expiación es y será suficiente. Y esta es mi última palabra. Deja que la bondad y la severidad de Dios te lleven a Cristo. Oigan esto, hoy en todo este mundo hay miles de personas ocupadas en sus vidas y no sienten necesidad de Cristo. Y tal vez tú estés entre ellas. Es decir, estás aquí escuchando este mensaje, pero puede haber cualquier cantidad de razones para escucharlo hoy, pero no sientes que necesitas a Cristo. Pero te digo, considera la severidad de Dios. Comenzarás a ver tu necesidad, pero también puede haber otro aquí que esté diciendo, ¿sabes? He comenzado a ver en mí mismo que he engordado y dado coces. Me he dado el crédito por las cosas buenas en mi vida. Me he vuelto arrogante. He estado despreciando y descartando a Dios. Me gustaría tener paz con Dios y seguramente la necesito, pero me siento tan avergonzado.
Tengo esta voz en mi cabeza que dice, ¿por qué querría Dios tener algo que ver contigo? Solo quiero decirte a ti que consideres la bondad de Dios. Él tiene compasión por ti. Él envió a su Hijo para hacer expiación por ti. Y Dios se está extendiendo hacia ti en Jesucristo hoy. Así que deja que la bondad de Dios te atraiga a Jesús. Oremos, Padre, concédenos vivir con una conciencia real tanto de tu bondad como de tu severidad. Que te amemos con temor reverente y te temamos con amor profundo. Ayúdanos a vivir por fe, abrazando siempre a tu amado Hijo Jesús, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Qué conclusión tan importante. La bondad y la severidad de Dios deben llevarnos a Jesucristo. Porque si miramos solo la severidad de Dios, podríamos caer en la desesperación. Pero si miramos solo su bondad, sin tomar en serio su justicia, tampoco entenderemos por qué Cristo tuvo que venir al mundo, tomar un cuerpo mortal, cargar nuestros pecados y morir en la cruz. Y creo que este mensaje nos ayuda a ver la cruz con mayor claridad. Allí vemos la severidad de Dios contra el pecado, pero allí también vemos la bondad de Dios hacia los pecadores, porque el Hijo de Dios cargó con el juicio que nosotros merecíamos. Un Dios que no puede vencer el mal no sería verdaderamente bueno, pero el Dios de la Biblia no solo se lamenta por el mal, Él lo enfrenta, lo juzga y en Cristo ha abierto un camino de salvación para personas como nosotros. Y tal vez hoy, mientras escuchabas este mensaje, te diste cuenta de que necesitas a Jesucristo. Tal vez has comenzado a ver tu pecado con mayor seriedad, pero también has empezado a ver la grandeza de la misericordia de Dios. Si deseas hablar con alguien sobre cómo comenzar una relación con Jesucristo, nos encantaría escucharte, orar contigo y responder a las preguntas que puedas tener. Puedes escribirnos a través de nuestro sitio web abrelabiblia.org en la sección de contacto. También puedes enviarnos un mensaje por WhatsApp al 1-630-259-6811. El número es 1-630-259-6811. Colin, antes de terminar, hay un recurso especial que te gustaría que nuestros oyentes conozcan. Sí, es nuestra colección de cursos en video que hemos creado para fortalecer al pueblo de Dios en su servicio a Él. Los creyentes se beneficiarán de la enseñanza rica y práctica que conforman los cursos de Abre la Biblia. Los grupos pequeños pueden considerar analizar un video por sesión y utilizar las preguntas de debate disponibles para cada sesión. A los pastores les puede resultar muy útil guiar a las personas que están bajo su liderazgo a través de estos cursos, especialmente aquellos que se centran en examinar de cerca nuestras vidas y nuestra doctrina. Puedes realizar nuestros cursos en video de manera gratuita en abrelabiblia.org/cursos. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Ya sea que hayas nacido en un palacio o te ganes la vida con dificultad en el desierto, hay una bendición que está por encima de todas las demás. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cuál es esa bendición.